Dice, bueno, la parábola de los talentos. El 14 dice, porque el reino de los cielos está comparando Jesús al reino de los cielos de donde él venía. Jesús vino como hombre, pero el reino de los cielos estaba dentro de él. Por eso les decía a la gente, el reino de los cielos se ha acercado a ti. Cuando tú vas a una persona, el reino de los cielos se está acercando a esa persona. ¿Ok? Porque Jesús vive en ti. Tienes un compromiso tremendo con a quien tú representas, no lo que tú eres, porque lo que cada quien somos vamos en cierto proceso, ¿verdad? En cierto nivel, pero a quien tú representas es el reino de los cielos. Y Jesús nunca dejó de representar al reino de los cielos, a pesar de que vino a actuar como hombre aquí en la tierra. Entonces dice, aquí en esta parábola dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno le dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Dios no te va a pedir más de la capacidad que ya te dio, pero si te dio mucha, te va a exigir mucho, ¿ok? Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos. Y ganó otros 5 talentos, ha de haber sido judío, ¿verdad? Era Arbano. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2, pero el que había recibido 1 fue, cavó la tierra y lo escondió, el dinero, que era el flojito, ¿verdad? Después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Total, al que hizo 5, le dio, ¿verdad? Los otros 5 al de los 2, y al del 1 le quitó ese talento y se lo dio al que más trabajó por él. No al de 2, se lo dio al que tenía más mérito. Dios es un Dios justo y es un Dios derecho. Y si tú trabajas mucho por Él, Él te va a recompensar. Muchachos, la alabanza que hacemos aquí por, no sé, 1 hora o cuánto se toma, 1 hora, es para el Señor. Esta alabanza se la estamos dando a Él. Esta palabra es para ti. Yo no estoy ministrando a Dios con esta palabra que es de Él. Sí la estoy repitiendo, pero esta palabra y esta enseñanza es para que tú la recibas, para que tú crezcas, para que tú la apuntes en un cuadernito y la estudies después en tu casa. Si no tenemos esa costumbre de apuntar, ténganla, hermanos. O cuando ya la vean en su casa, aparte, tengan una plumita y un cuaderno, pongan pausa, busquen en su Biblia, denle para arribita y para abajo de los versículos que se dieron, y es la manera en la que nos vamos edificando. Porque una predicación, un sermón de un domingo, te sales y yo te pregunto a las 6 de la tarde, ¿de qué se trató? Me vas a decir la regañada que te di antes, porque esa sí no se te va a olvidar. Pero de los versículos que te hablé necesitas apuntar. Es una sugerencia, créanme que yo lo hago y lleno cuadernos y cuadernos y cuadernos de los martes y los domingos. Y es bien importante porque de repente quiero algún tema y ahí está, ¿verdad? Entonces, aquí no nos está hablando la palabra únicamente del dinero que está representando en los talentos, sino de los talentos que Dios te suplió. ¿Los estás usando o no los estás usando? Y me impactó mucho lo que dijo Billy Brim, porque dijo, ¿puede Jesús venir esta semana? Y si tú te pones a pensar que esta semana podemos ser arrebatados, de esta semana en adelante, muchachos. Pero si tú dices, oye, esta semana
Si te dicen que te vas a morir en una semana, vas y arreglas la cuenta del banco y pones beneficiarios y pones tus tierritas o tu estanquillo a nombre de alguien. Tus tierras, y no quiero dejar broncas para mis hijos, ¿verdad? Si te dicen que te vas a morir esta semana, o si te dicen que Jesús viene esta semana, también debes de apurarte. ¿A quién has dejado en el olvido de ir a hablarle de Jesús? ¿Has aprovechado los talentos que tienes o los has enterrado abajo de la tierra como el flojo? Porque no me digan que no tienen a quién decirle, nomás salte a H-E-B y ministras a la cajera. Nomás salte una señora comprando chiles rellenos y ahí puedes platicar con ella. O sea, oportunidades, muchachos, las tenemos 1,000,000, pero podemos ser el flojo que le valió, ¿verdad? O sea, a ese flojo le quitaron el único talento que tenía, se lo dieron al trabajador y yo hubiera hecho lo mismo. Lo único que te vas a llevar de aquí, fíjense bien, lo único, muchachos, que nos vamos a llevar en el arrebatamiento, si es que es ya pronto, ¿verdad? Y no se nos llegan los 120 años, es lo que diste, no económicamente nada más, de palabra, y lo que hiciste por los demás. Eso se va contigo. Y de ahí vienen las coronas de justicia. Y de ahí vienen, creo que son 7 coronas, no me las sé todas. Pero las diferentes coronas que vamos a recibir son basadas en lo que dimos y en lo que hicimos por mi Señor. Que todo lo merece, por quien todo fue hecho, y para Él vivimos y para Él morimos. Únicamente. No si fuiste a desayunar o fuiste a comer o fuiste... No, eso no, hermano. ¿Cuántas veces viniste a la iglesia? No. ¿Cuántas veces fuiste hacedor de lo que se te dijo? De lo que se te instruyó con la palabra de Dios. Si necesitamos ser corregidos, es por algo, ¿verdad? Vane. Y la corrección se recibe de los sabios. Los sabios reciben la corrección. Los necios repelen la corrección. Pero como ustedes son hijos, ya ustedes tratan con el Señor quien la quiere recibir. Vamos a Efesios 4. En Efesios 4, del 14 al 20, dice, para que ya no seamos niños fluctuantes. Un niño, vemos por ejemplo a Santi, a Renata, a Ari, ¿verdad? Los niños chiquitos de aquí, a Adiel, a Dael. Un niño es fluctuante. De repente llora, de repente se ríe, de repente anda de buenas, de repente está haciendo berrinche. No, si yo me pongo a actuar como Santi, pues van a decir, esta está tonta, ¿qué le pasa? ¿Por qué está haciéndole así? Imagínense cómo me voy a ver si me pongo a hacer un berrinche de Santi, o de Renata, o de que te haces arco de repente, porque estás haciendo corajes. Me vería rarita, ¿verdad? Bueno, así nos vemos, hermano, para Dios, como niños fluctuantes, como niños que de repente andamos de buenas y de repente andamos de malas. Llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Nos hablan algo, siéntense mucho, nos hablan algo que nos llamó la atención y ahí vamos, ¿verdad? Con el que no sé qué y habló de las constelaciones y no lo estoy diciendo por ustedes, muchachos, porque yo quiero creer
que en esta iglesia no pasa eso. Lo estoy diciendo por allá afuera. Las doctrinas que nos presenta el enemigo para desenfocarnos de la meta que es Cristo. Y en estos últimos tiempos se está dando, y ya tiene rato pasando eso. Yo no lo estoy diciendo, lo está diciendo la palabra. Seamos llevados por todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, para engañar, empleando con astucia, las artimañas del error. El error es un espíritu, así como el espíritu de anticristo, que ya está ahorita en la tierra desenvolviéndose desde que estaban los apóstoles. Está dicho aquí en la palabra que ya el espíritu de anticristo ya estaba ahí. ¿Cómo estaba Cristo perseguido? Por un espíritu de anticristo. ¿Ok? Entonces, el espíritu de error es desviarte de lo que es la verdad. Tú no puedes poner a nadie ni a nada si no te comprueban con la palabra de Dios como algo que vas a creer. Nos contaba Rodrigo el otro día, Rodrigo y Rocío, que anda una nueva onda, una nueva doctrina, una nueva corriente en creyentes de otra religión, que ya no es Cristo, ya no. Ahora somos nosotros los salvadores. Cristo ya ya se murió y se fue al cielo y revivió y todo, pero allá está. ¿En dónde dice, muchachos? ¿Por qué vamos a creer eso? Y luego andan en la quinta dimensión y con los aliens y con... ¿Qué es eso? Necesitamos estar súper astutos. A ver, dime dónde dice. No, es que, dijeron, ¿quién dijo? Si no es el Espíritu Santo el que dijo, yo no lo voy a recibir, no lo voy a creer. Y todo eso, muchachos, es algo que se mezcla. Me decía una señora, es que fui a la bruja, pero rezó por mí. Sí, porque el enemigo tergiversa el Padre Nuestro y con una ramita te hacen así, mezclando a Dios con el diablo. Pero no porque esa señora está rezando el Padre Nuestro, quiere o te está barriendo con el huevo. ¿Quién dijo, muchacho? ¿Es brujería? Todo eso no es de Dios. Y si realmente lo estás haciendo o allá en la cámara, alguien está recibiendo esta palabra, hermanos, arrepiéntanse, cambien su camino, eso no es de Dios. Dice que barrerte con el huevo, ¿es de Dios? No es de Dios. Lo siento mucho. Entonces, aquí les está diciendo Pablo que como chiquitos nos estamos dejando llevar por doctrinas falsas. Todo lo que necesitamos de consejo de Dios está aquí, muchachos. No hay otra. Su Biblia católica, su Biblia cristiana, yo tengo aquí la católica y la cristiana, porque la católica muchas veces explica con palabras un poquito más sencillas y actuales. Pero es palabra de Dios. La King James en inglés, la Passion Translation, o sea, tengan Biblias que estén avaladas por el Espíritu Santo. Entonces dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, que es Cristo. Cristo es la cabeza, tú eres el cuerpo. Cristo manda, tú sigues. Y todos tenemos diferentes ministerios. Unos el de maestro, otros el de pastor, otros el de profeta. Y todos los ministerios no se van a contraponer, ¿verdad? No va a decir un profeta una cosa que el pastor no dijo,
porque si estás en Cristo, estás en unidad. De quien todo el cuerpo bien concertado, bien enfocado, las coyunturas que nos amarran, la tibia con el fémur y la rodilla y todo eso, están amarradas en un mismo sentir. No anda la pierna derecha allá y la izquierda allá. No podemos andar así, muchachos. Tenemos que estar enfocados. Cristo viene pronto y viene por una iglesia sin mancha, que así estamos todos en nuestro espíritu, estamos perfectos en nuestro espíritu, nuestra mente y nuestro cuerpo es el que necesita ser renovado. Pero en el espíritu, si viene Cristo hoy por nosotros, de aquí salimos con todo y huercos, vámonos, todos, porque todos somos lavados por la sangre de Jesús. Entonces, necesitamos estar concertados, unidos entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro. Cada miembro tiene su llamado, cada uno, unos fuimos llamados para ministrar por teléfono, otros en las plazas, otros en los trabajos que tengamos. No se callen, hermanos, porque el diablo no se calla. El diablo está constantemente diciendo y me trae a memoria, no iba a ir ahí, mija, pero es 17, lo de David y Goliat, es primera de Samuel 17, los ultimitos, es que no lo traía preparado ese, pero fíjense qué importante, muchachos, y qué importante dejarte llevar por lo que el Señor te está mostrando. Y esto yo creo que es necesario que alguien lo escuche. Dice en 1 Samuel 17, para empezar, David pudo haber tomado ofensa. David pudo haber dicho, qué gacho mi papá, que cuando vino Isaí a ungir al rey, ni siquiera me consideró, porque ni siquiera le mandó a hablar. Le presentó a los 7 guapos, altos y grandotes, y a que, no hombre, este es el huerquío que anda cuidando las ovejas. Pues ahí está, digo, pero ¿quieres que le mande a hablar? O sea, todavía el papá preguntando, ¿verdad? ¿Really? Al huerquillo, este chaparrillo de ojos azules. Entonces, David ahí se pudo haber ofendido y haber dicho, qué gacho mi papá, no me habló. Luego, aquí en esta guerra de los filisteos de Goliat, le dicen los hermanos, ¿qué te pasa? ¿Cómo que vas a ir a pelear con Dios? Pues no lo estás viendo. Mide 10 pies y tú vas a ir vete a cuidar las ovejas. Ahí pudo haber tomado ofensa y haber dicho, qué gachos mis hermanos, ya me voy. Hermanos, es una cuestión de actitud. Fájate los pantalones y ve a hacer lo que tienes que hacer. Enfócate. Y si tú sabes que Dios ya te libró del león, te libró del oso, te libró de víboras, te libró de cuánta cosa, y Dios te está diciendo, ve y mátalo, ve y mátalo. Entonces, es bien importante esta enseñanza, porque en el 17:44 dice, dijo luego el filisteo a David. Ok, primero viene el diablo a aventarte todas las palabras que no quieres oír. El diablo, desde que te levantas y en el sueño, te está aventando que no vas a poder, que no. A ver cómo le vas a hacer, no te va a alcanzar, y a ver cómo le vas a hacer porque te vas a morir y te vas a enfermar, y a ver, así está. Y ahora agarró más vuelo el diablo con la mugre esta del COVID, que es pura mentira. Porque te mueres de miedo, no te mueres de gripa. Entonces dice,
el filisteo, ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. ¿Qué hizo David? Se puso a temblar. Inmediatamente le contestó y le dice, entonces dijo David al filisteo, ahí te van las mías, ¿verdad? Tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Con la sangre de Jesús podemos decir ahora, que me cubre, y como los dinteles de las puertas, mi cuerpo está manchado con la sangre de Jesús. Y está viviendo dentro de mí, no me puede tocar nada. Ayer platicábamos Moni y yo que siempre habíamos pensado que antes de irnos en el arrebatamiento todo iba a estar muy bien y la iglesia iba a salir en victoria. Bueno, lo que me comentaba Mone es que aunque todo esté mal, la iglesia va a salir en victoria. Fue una revelación que Dios le trajo y sí es cierto, porque no vamos a esperar a que todo esté bien, estando mal, muchachos. Dios nos va a sacar en victoria y van a decir, esos que creían en Cristo, yo quiero eso que ellos tenían. Too late, ¿verdad? Porque pues se van a tener que esperar a la mitad de la tribulación y pasar cosas indecibles, terribles y de muerte por no haber querido creer antes. Sí va a haber otra chance, pero va a estar muy dificilita. Entonces le dice, en nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, ¿a qué has provocado? Cuando te están haciendo a ti algo, están provocando los impíos al rey, al Dios de los escuadrones de Israel. Y los escuadrones, muchachos, son ángeles, que son más los que están con nosotros que los que están aquí en el mundo, mugrosos, achichincles del diablo, vencidos. Un hermano vio en una visión un demonio, era una mugre como una lagartija. Eso era lo que me asolaba. Eso era lo que yo le tenía miedo. No es como te lo pone Hollywood. En el que salía del Hades y no sé qué, no me acuerdo, el muchachito, ¿cómo se llamaba esa película? Que yo dije, oye, Dante ha de haber ido al infierno, porque el infierno de Dante está muy parecido a lo que es el infierno, ¿verdad? Lo que nos describe la palabra. ¿Cuál era? No me acuerdo. No me acuerdo, pero después se las digo. Dice en el 46, Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos. No se conformó con Goliat. Los cuerpos de los filisteos a todo tu ejército. Qué tremenda fe, muchachos. Porque el acuerdo era que si Goliat perdía, los filisteos iban a ser siervos de los israelitas. Y si los israelitas perdían, iban a ser siervos de los filisteos. ¿Cuál era lo más lógico? Pues si medían 10 pies y los otros eran normalitos, ¿verdad? Y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo, a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Eso deben de saber cuando te ven a ti, los impíos, que hay Dios en Eagle Pass, que vamos a tomar este condado para Cristo. A eso fuimos llamados, muchachos, 10 años antes. El pastor y yo tenemos aquí 10 años. Fuimos llamados para el condado de Maverick y la zona de Piedras Negras y los 5 manantiales para Cristo. ¿Cómo le vamos a hacer para eso? Te vas a apuntar en la boleta para que te elijan y trabajar allá para Jesús. Te sales de tu fishbowl de la iglesia
y te vas a trabajar allá afuera. Ese es el llamado de algunos, no quiere decir que todos tienen que apuntarse para ser mayores o presidentes de piedras, pero si Dios así les dice, pues órale. Sheriff del condado también, podemos lanzarnos como republicanos para sheriff. No hay límites aquí, muchachos. El límite lo pones tú. Entonces, se entendió lo de Goliat, ¿verdad? Que era lo que les quería dar de ejemplito. En Efesios 4, ¿dónde nos quedamos, hijita? ¿Pero en qué? O sea, ¿cuál? Ya leí el 15. Ah, ok. Sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, que es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concentrado y unido entre sí, por todas las partes, coyunturas, por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no anden como los mundanos, ya no anden como los gentiles, que andan en la vanidad de su mente. Así andábamos antes, muchachos. Ahorita nos vemos mal porque, como el ejemplito que les ponía de Santi, si yo empiezo a patalear como Santi, me voy a ver bastante ridículo. O me hago arco como Renata, ¿verdad? Bueno, si físicamente me veo mal, espiritualmente también me veo mal. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Aquí no está hablando de gente del mundo, está hablando de cristianos. 19, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, quiere decir que tuvieron sensibilidad alguna vez, pero se desviaron. Se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Pero ustedes no han aprendido así a Cristo. O sea, aquí nos está hablando de cristianos que estaban agarrados de Dios, pero el desliz, muchachos, no es como el de una montaña rusa, que te vas así. El desliz es poquito a poquito. Ahí vas, despacito, para cuando te das cuenta y andas en otro lado. ¿Me explico? La palabra de Dios es hermosa porque nos vuelve a enfocar en la misión que Él tiene para mí, no en la mía o en la de Ramón o en la de cada uno así salpicaditos. No, la visión de Jesús. Si Jesús viene hoy, si Jesús viene la semana que entra, va a decirte, bien hecho, siervo bueno y fiel. En lo poquito fuiste fiel, en lo mucho te pondré. ¿Hallará Jesús fe en la tierra? Dice la palabra también. No me acuerdo si es en Juan. ¿Hallará Jesús fe? ¿O te fuiste por lo que te presentó el enemigo, que es el padre de mentira, muchachos? Cáptenlo y tráiganlo abajo. El padre de mentira quiere desviarte, quiere que no le creas a Jesús. ¿Para qué? Para que no se manifieste lo que estás esperando. Ahorita me dijo Anabel que el Señor le había mostrado que algo que ya estaba hasta con polvo, algo que Ramón y yo estábamos esperando, se estaba desempolvando. Porque a veces nos damos por vencidos, muchachos. No vemos la casa o cualquier cosa que estés esperando. Y como que ahí lo vas dejando. No.
tenemos que perseverar hasta el fin y no desmayar y traer cautivos nuestros pensamientos malos que nos manda el enemigo a Cristo y decir, Señor, no, así como David, a ver, tú a mí no me vas a matar, yo a ti te voy a cortar la cabeza y yo a tus ejércitos los voy a alimentar a las aves. Todo se está posicionando para Ezequiel 38 y 39, nos decía ahorita el pastor, la guerra de Gog y Magog, no sabemos cuántos días, meses o años tarde esto, que por un lado dices, híjole, qué emoción ver, ¿verdad? Porque estás viendo las profecías cumplidas, que ya hemos visto muchas, pero por otro lado dices, Señor, libra a tu pueblo, que viva ahí, imagínate. Tenemos que estar orando por ellos, muchachos. Porque yo estoy segura que aunque todo esto esté patas para arriba, Jesús nos va a llevar sobre el agua. Pero al cristiano que quiera ir sobre el agua, no todos los cristianos quieren ir sobre el agua. Están los cristianos flojitos que entierran su tesoro, ¿verdad? Pedro se hundió, ¿verdad? Porque quitó la mirada de Jesús. Entonces, nosotros no somos de los que estamos deslizándonos. Yo declaro ese espíritu de sabiduría en cada uno de mis hijos, aquí y en el internet, que vamos a estar agarrados fuertemente de la mano de Jesús porque Él no nos va a dejar si nosotros no nos soltamos. Y vamos ahora a Lucas 12, 1, 3, que dice, en eso, juntándose por millares, muchachos. O sea, lean bien la palabra. Millares son miles. ¿Cuántos miles? Millares, está diciendo en plural. La multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos primeramente, guárdense de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía, porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas, a la luz se oirá. Y lo que habéis hablado al oído en los aposentos, se proclamará en las azoteas. El día que nosotros seamos uno por uno, ahí no va a ser toda la congregación en bola, no, one by one, en el tribunal de Cristo. Cuando seamos arrebatados, muchachos, vamos a ir al tribunal de Cristo antes de las bodas. Hay algunos pastores que creen que las bodas van a ser en la Nueva Jerusalén, ya aquí en la tierra en el milenio, y otros piensan que es en el cielo, pero donde sea, yo me caso con Cristo, ¿verdad? Y decía este pastor que el tribunal de Cristo vamos a estar frente a frente ante Jesús, no para ver si vas a entrar al cielo, porque esa entrada ya la tienes comprada por Jesús. Esa entrada, muchachos, ni vayan con la preocupación, porque no es por tu obra, es por la de mi Cristo. Pero vamos a ir ahí para recibir las coronas por las que trabajaste y por las que hiciste. Por lo que diste, ¿verdad? Como decíamos al principio, lo único que nos vamos a llevar es lo que dimos y lo que hicimos por Cristo. Ahí vamos al tribunal de Cristo. Y ahí el Señor va a determinar en qué nivel vas a entrar. La eternidad. ¡Wow! La eternidad. Muchachos, tengo 60 años.
Y pregúntame, y yo tengo la edad de Cami, porque para mí no han pasado 60 años, no sé cómo explicárselos. A lo mejor don Jorge, Mone, ¿verdad? Las personas que tenemos esta edad, me entienden. Es un abrir y cerrar de ojos. Y ya. ¿Cuántos más? Otros 60. Pues parpadeo otra vez y ya. Y ya estamos allá. La parte más chiquita que vas a vivir en tu vida es la vida. Es el tiempo. Les he predicado en otras ocasiones que el Señor, imagínense que la eternidad es de esa pared a esa pared, ¿verdad? Que le estoy poniendo límites. El tiempo es esto. De la eternidad, el Señor escogió un pedacito de eternidad y la llamó tiempo. Y esos son los 6,000 días. Y fíjense qué interesante, muchachos. Es que en serio, Dios está bien grueso. Miren, el año 2025 se cierra el último jubileo. ¿Saben qué es jubileo? 50 años. Estamos hablando del calendario de Cristo, de los judíos. No, el 25 empieza el último. Sí. Entonces, el 25 se cierra el penúltimo jubileo y se abre el último, el 2025 de la era gregoriana. Ok. Jesús se fue en el año 32 al cielo. ¿Ok? Para que se cumplan 6,000 años de eso, ¿qué año sería aquí? 2032. ¿Sí o no? Si se fue en el 32 más 2000, 2032. Del 25 al 32 son 7. Es un shmita. ¿Ok? Y estas son, no sé, señor, si tú me lo estás diciendo, no voy a decir que es doctrina, estoy diciendo que Tere pensó esto y Mone muy probablemente, pero de ahorita al 32 pienso yo que puede ser el arrebatamiento. Estoy diciendo puede ser. Pero tiene todo que ver, Dios es un Dios matemático, es un Dios perfecto y un Dios de orden. Y todo pasa en una fecha significativa, en una fiesta judía. Todo es, Dios nunca dice aquí nada, nada más por, pues hay como que más o menos, como el mexicano, no. Dios no es como el mexicano en ese aspecto, ¿verdad? Ay, pues entre azul y buenas noches. No, Dios no anda entre azul y buenas noches. 2, 3, como decimos en México. No, ¿cómo andas? 2, 3. No me cayó el 20. Todo lo decimos con números. Entonces, qué padre. Ay, qué emoción. Bueno, vamos a seguirle. Segunda de Timoteo 4, 1, 8. Timoteo, fíjense muchachos, es un discípulo de Pablo, que Pablo veía como un hijo. La Biblia no menciona que Pablo tuvo hijos, ni menciona que se casó, porque Pablo era mucho de que si la esposita no me va a edificar, mejor me quedo solo. Después de ahí, algunas religiones agarraron eso y obligaron a todos a que no se casaran y pues luego ahí andan los pobres sufriendo. Segunda Timoteo 4, 1, 8. Entonces dice Pablo, bueno, perdón, este es Timoteo. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a vivos y muertos
en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. A mí a veces me falta lo de la paciencia. Porque vendrá el tiempo, fíjense muchachos, qué grueso, cuando no sufrirán la sana doctrina. Yéndonos de aquí, muchachos, se acabó tequería. Ya no va a haber quien les predique. ¿Quién les predica? El YouTube. Ojalá que lo pongan, si el anticristo no se los quita, ¿verdad? Sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias pecados. Concupiscencias quiere decir pecados. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas que les estoy diciendo que me platicó Rodrigo. La quinta dimensión y que el alien son demonios, muchachos. Sí existen, pero son hijos del diablo. Es verdad, pero no como lo está pintando el mundo. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. No te estoy diciendo cuál, tu ministerio, el que tú tengas, a donde tú vayas. Claro, pídele al Señor revelación, ¿verdad? Porque todos, antes de ser concebidos por nuestra mamá, antes de la fundación del mundo, ya Dios tenía un ministerio para cada quien. Porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia. Qué padre, como Pablo, ¿verdad? Esto le dijo Pablo a Timoteo. Y en el tiempo que estaba Timoteo con su iglesita, muchachos, Timoteo hizo una iglesia. Y primero de Timoteo, muy padre, le iba muy bien y un chorro de gente llegando y todo eso. Y en segunda de Timoteo es cuando Nerón prende Roma y le echa la culpa a los cristianos. Porque Nerón, como Hitler, querían hacer una ciudad from scratch. Querían hacer una ciudad fundada con las calles bien y todo y muy padre. Porque sí estaba loco, ¿verdad? Pero era inteligentón. Entonces, como no le dieron permiso de hacer ese gasto, quema la ciudad y lo dice, ay, no, pues los cristianos. Pues gracias a eso, muchos cristianos son crucificados en las calles y les prendían fuego. El diablo es creativo en la crueldad, ¿verdad? De una manera terrible. Y lo que están haciendo ahorita las más altas esferas de la perversión con los niños, aparte de abortarlos, destrozan sus cuerpecitos. Hay una, o sea, dice la palabra, muchachos, no recuerdo el pasaje, si me lo pueden buscar, que el castigo para el mundo de ahorita, comparado con Sodoma y Gomorra, los de Sodoma y Gomorra van a estar como en el kinder para lo que viene. La tribulación va a ser algo que nadie, ningún ser humano puede soportar. Gloria a Dios porque todos somos de Cristo, independientemente de la religión que tengamos, porque la religión nos salva, Cristo es el que salva. Gloria a Dios porque lo tenemos y de aquí vamos a salir. Así como el que estaba a la derecha de Jesús, que era un criminal, y el de la izquierda también, pero el de la derecha le dijo, Señor, yo quiero estar donde tú estés a la noche, cuando me muera. Y le dijo, Jesús, sí, hoy estarás
en el paraíso. Entonces, ¿qué tantas obras hizo el de la cruz? Pues ni modo que haya ido a predicarle a la mamá. Sí, ya no se podía bajar de ahí, ¿verdad? No hizo ninguna. Pero no fue llevado al cielo por la obra que hizo o no hizo, sino por la obra de Jesús. Ya la acabé, mija. Ya nomás me falta poquito. Sí, no lo acabamos. La cual me dará el Señor juez justo en aquel día, la corona de justicia. Y no solo a mí, sino también a todos los que amamos su venida. Yo amo su venida. Yo le digo, Señor, dime ya, ¿a quién más le tengo que hablar? Porque no me quiero ir, hermanos. Si no le hablé a todos los que Jesús tenía para mí. Porque eso significa que se van a ir al infierno por toda la eternidad. Y yo no quiero que nadie se vaya al infierno. Y Dios es bueno y Dios tiene citas divinas para nosotros. Y yo recuerdo que cuando yo me hice novia del pastor, que me anduvo rogando, ¿verdad? Pero accedí. Me hice novia del pastor. No, andábamos los dos bastante enamoradores. Mi mamá, cuando ya le dije que era mi novio, mi mamá me dijo, mija, fíjate que bueno, un capítulo antes me caí del caballo, caí de cabeza porque andaba sin montura y me llevan al hospital con el doctor González Ríos, el papá del Jani, ¿verdad? Entonces, como mi suegro me estaba atendiendo y todo eso, mi mamá fue a alguna cosa a consultar a mi suegro. Y dice que vio un cuadro donde estaba Luis, Ramón y Azucena. Son los tres hermanitos. Entonces, cuando mamá vio ese cuadro, dijo, ¿cómo me gustaría que mi hija, porque soy la única mujer, se casara con uno de esos muchachos? Pero ya después que mamá supo que andaba con Ramón y todo, dijo, mija, no fue algo que yo pensé, fue algo que Dios me dijo. Y cuando yo vi a Ramón, entendí que Dios tenía el plan de que tú te casaras con Ramón. Y Ramón no era cristiano. Yo ya había recibido a Jesús, pero le había dicho a mi mamá, yo voy a debutar, mamá, yo sigo en la católica. A mí, sí, yo soy de Jesús y todo, pero yo voy a seguir en la católica, tú quieres ser cristiana, qué bueno. Y mamá me dio la libertad. Y se me hace muy padre porque, o sea, Cristo no se impone en nadie. Y yo ya tenía a Jesús, pero estaba en la iglesia católica. Pues gracias a Dios porque me fui por aquí el corazoncito, ¿verdad? Y fueron varios años, pero cuando estuvimos viviendo en Monterrey, que Ramón estaba haciendo la tesis y yo se la hice toda a máquina porque en aquel tiempo no había computadoras y yo era secretaria bilingüe, entonces le hice la tesis en la máquina, ya casados. Y, y mamá de repente oraba por Ramón y Ramón se resistía, ¿verdad? O sea, había un choque. Ya cuando estuve embarazada de Isabela, que se nos fue al cielo a los 9 meses de embarazo, que no era la voluntad de Dios llevársela, que por negligencia del doctor y por mis confesiones, mi hija no vivió. De tanta emoción que yo tenía, decía, y si no nace. Y el poder de la vida y de la muerte está aquí. Mi hija dependía de mí. Y no me da pena decirlo, muchachos, porque yo no conocía a Jesús como lo conozco ahora. Si lo hubiera conocido antes así,
mi hija estaría aquí, porque yo le hubiera ordenado que viviera, pero desconocía todo esto. Bueno, a alguien le puede servir este testimonio, ¿verdad? Entonces, toda mi casa vino a los pies de Cristo. Lo que el diablo quiso traer de maldición para nosotros, porque dice Oseas 4:6, mi pueblo se muere por falta de conocimiento. Mi hija se me fue al cielo por falta de conocimiento mía de lo que Dios tenía para mí. Pero esa bendición, Dios no nada más hace que toda mi familia venga a Cristo. Él vino a Cristo. El más difícil. El que corría a mis hermanos porque oraban en la mesa. El que se iba al segundo piso para no verlos porque eran cristianos. Él fue Saulo y ahora es Pablo. Gloria a Dios. Todos mis hijos son para Jesús. Pero no nada más eso. El Señor nos manda a Alan y a Vanessa. Porque el Señor te recompensa doble lo que has perdido. Y Alan y Vanessa fueron los piloncitos que han ocupado una gran parte de nuestra vida de adultos, porque a lo mejor cuando tuve a Roger, tenía 20 años, me peleaba con él como hermana, ¿verdad? De los que ya vine siendo mamá, fueron de Alan y Vanessa. De los otros soy como la hermana. Pero le doy gracias a Dios porque el Señor no se equivoca, muchachos. Y si Ramón y yo tuvimos esperanza en Cristo, cualquiera familiar que tengas, tiene esperanza. Si fuimos llamados aquí, fue porque no calificábamos. Ni fuimos los primeros que el Señor llamó para Eagle Pass. Hemos de haber sido como la 7ª pareja o la 10ª, ¿verdad? Pero vio nuestro corazón y le dijimos que sí. Dios es tan bueno. En 2 de Timoteo 3, 1, 5, y yo creo que ya acabo con esto. Segunda. Sí. Dice, también debes saber esto, que en los postreros días, ahorita son los postreros días, los últimos días, vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a sus padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Está hablando de cristianos, no está hablando del mundo. El mundo no ama a Dios. Aquí nos está hablando del cuerpo de Cristo. Que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esto se evita. Cuando yo me convertí en Cristo, ya había nacido Alan. Estuve en una disyuntiva. Yo tomé café con las mismas amigas 10, 15 años. Todos los martes en la mañana tomábamos café. Pero no nomás tomábamos café, ¿verdad? Chismeábamos, criticábamos, maldecíamos. Me encantaba decir maldiciones, se los digo. Si Dios lo sabe, sépanlo ustedes. Qué feo. Qué falta de etiqueta. Pero bueno, pues así, muchachos, así era. Y así somos muchos, ¿verdad? Bueno, no sé ustedes en su casa.
Pero yo así era, ahorita ya no. De repente nomás que no se me atraviese un carro porque pido perdón. Ese es en donde nos salimos de nuestras casas. Y le decía a Ramón, es que no sé qué hacer, porque amaba a mis comadres, pero llegaba a la casa con mi corazón hecho bolita. Mi corazón hecho bolita de todo lo que habíamos. Y yo le seguía la onda, ¿verdad? Porque ella era de Cristo, pero pues si criticaban me ponía a criticar. Esa es la verdad. Y Dios lo sabe. Entonces llegaba yo tan agobiada y le decía, papi, no sé qué hacer, las quiero mucho, pero ya no hay comunión. Y si una persona no te está edificando, sácala. Hasta que esa persona quiera. Porque es bien fácil, muchachos. Es bien fácil irte. Y lo que Dios tenía planeado para ti puede ser interrumpido por una mala compañía. Dice la palabra, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Es palabra de Dios. Entonces, la unción que tienes de parte de Dios, protégela como un bebito. Y si tú no estás siendo capaz de iluminar a los demás, pues no te dejes, ¿verdad? Mover por ellos. Por última nos vamos a Proverbios 29. Y hoy tuve un descubrimiento en Proverbios 29. Porque nos dice el 25, el temor del hombre pondrá lazo. El temor a una persona te echa un lazo. ¿Sí? Piensen en alguien que ustedes les tienen temor. Tenerle temor a esa persona te echa un lazo. Llámese juez, llámese COVID, el que quieras, te echa un lazo. Un día fui y dije en elections que yo no me iba a enfermar nunca. Tócame. Se les hace como que una aberración porque ando diciendo que no me voy a enfermar. Mas el que confía en Jehová será exaltado. Tú no le tengas miedo al hombre. ¿Qué te puede hacer el hombre a ti? Nada. No le tengas miedo. Muchos buscan el favor del príncipe, mas de Jehová viene el juicio de cada uno. El favor del príncipe. Tengo también conocidas, ¿verdad? Que ahí van. Ay, no, mayor. Y al otro. ¿Qué? ¿A poco crees que se va a andar acordando de ti para ponerte en un puesto que gane $60,000? Claro que no. Abominación es a los justos el hombre inicuo. Fíjense, pero ahí va. Y abominación es al impío el de caminos rectos. Chum, choca. Choca. Tanto el malo para el bueno como el bueno para el mal. ¿Por qué? Porque desnudas lo que ellos son por quien tú representas. No por lo que seas muy bueno y muy recto y muy honesto y muy... No, por a quien tú estás representando, le caes mal porque él es del diablo. ¡Wow! Entonces no es personal, muchachos. Cuando no te quieran, es porque no te quieren porque tú representas al Rey de Reyes y Señor de Señores. Aguántate, date la media vuelta y lánzate para lo que te tengas que lanzar. No seas movido por lo que el mundo te presenta, sino por lo que Dios dice que eres en su palabra. Nunca se te olvide tu identidad de hijo.
Nosotros tenemos 5 hijos y los 5 hijos saben que lo que tengamos es de ellos. Ellos no les cabe la menor duda. Lo que tengas, 1 metro, 2 o 3, es de ellos. Y esta iglesia es de Cristo. Esta sí no es de nosotros, ni de mis hijos, más que de Jesús. Gloria a Dios. Los amo, hijos.